Mi hijo me sacó de su vida durante 20 años. No me hablaba e ignoraba todos mis intentos de contactarlo hasta que me volví rico. De repente, me invitó a pasar la Navidad como si nada hubiera pasado. Pero yo tenía un plan. Cuando llegué a su casa, sonreí y dije: «Tengo una sorpresa para ustedes». Sus rostros brillaban de codicia, esperando mi dinero, pero cuando vieron lo que había preparado, sus caras palidecieron y sus sonrisas desaparecieron. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y déjanos saber desde dónde nos escuchas en los comentarios. El teléfono sonó justo cuando me estaba acomodando para mi rutina nocturna. El sonido estridente cortó el silencio de diciembre en mi casa de la ciudad como una navaja. Casi no contesto. Los vendedores telefónicos tenían la costumbre de llamar justo a la hora de la cena. Pero algo me hizo tomar el auricular. ¿Papá? La voz me golpeó como un impacto físico. 20 años. 20 años de silencio. Y ahora este saludo casual como si hubiéramos hablado ayer. Daniel. Mi voz salió firme, aunque mis nudillos se habían puesto blancos alrededor del teléfono. Esto es inesperado. Sí. Bueno. Pude escuchar esa risa nerviosa familiar. La que usaba de niño cuando lo atrapaban en una mentira. Escucha. Sé que ha pasado un tiempo, pero la Navidad se acerca. Y Patricia y yo estábamos hablando. Nos encantaría que vinieras a cenar. Ya sabes. Tiempo en familia. Tiempo en familia. Las palabras sabían amargas en mi boca. Me quedé mirando la foto familiar descolorida en la mesa de mi cocina. Esa donde Daniel tenía 8 años. Con los dientes separados y sonriendo. Antes de que todo se desmoronara. Un tiempo, no pude evitar el tono afilado en mi voz. Daniel, no has devuelto mis llamadas en 2 décadas. ¿Recuerdas las tarjetas de cumpleaños que envié? La invitación a la graduación que mandé por correo, todas regresaron sin abrir. Papá, vamos. He estado ocupado, ya sabes cómo es. Construyendo una carrera. Formando una familia. Nunca hay suficiente tiempo. Nunca hay suficiente tiempo. Me puse de pie, caminando por la pequeña cocina. Afuera. Las luces de Navidad parpadeaban burlonamente en las ventanas de los vecinos. Pero de repente, ahora hay tiempo. Justo después de que la noticia sobre mi premio de lotería saliera en los periódicos, una pausa. Demasiado larga. No sé de qué estás hablando. ¿No lo sabes? Mantuve mi voz deliberadamente calmada. 15 millones de dólares. Primera plana del periódico local el mes pasado. ¡Qué coincidencia! Esta repentina invitación. Papá, eso no es. Quiero decir, me alegro por ti, pero no es por eso que llamo. Solo pensamos que sería lindo reconectar. Te estás haciendo mayor y... me estoy haciendo mayor. Casi me río. Me he estado haciendo mayor durante 20 años, Daniel. ¿Dónde estabas cuando tuve mi cirugía de corazón? Cuando pasé la Navidad solo en esta casa vacía, año tras año. Su voz cambió. Ahora a la defensiva. Mira, sé que las cosas no han sido perfectas entre nosotros. Pero eso es el pasado. Somos familia. Eso tiene que contar para algo. Familia. La palabra colgó entre nosotros como una maldición. Pensé en todas las veces que me había sentado junto a este mismo teléfono, esperando que sonara, todos los mensajes sin respuesta. Las cartas devueltas. Los cumpleaños pasados en silencio. Tienes razón. Dije finalmente. La familia sí cuenta para algo. Estaré allí. ¿De verdad? Eso es genial, papá. ¿Nochebuena? ¿Alrededor de las 6 de la tarde? Te enviaré la dirección por mensaje de texto. Haz eso. Hice una pausa, dejando que el silencio se extendiera. ¿Y Daniel? Tengo una sorpresa para ti. ¿Una sorpresa? Su voz se iluminó, y prácticamente pude escuchar los signos de dólar en su tono. ¿Qué tipo de sorpresa? Ya verás. Colgué, antes de que pudiera responder. Dejé el teléfono con cuidado. Mis manos temblaban ligeramente. La cocina se sentía diferente ahora, cargada de posibilidades. Afuera, la nieve había comenzado a caer, cubriendo las calles tranquilas de la ciudad de blanco. Me quedé allí parado por un largo momento, mirando a la nada, mi mente viajando al pasado, a la última vez que había visto el rostro de mi hijo. Había sido hace tanto tiempo. Pero algunas heridas nunca sanan realmente. Solo esperan, enterradas bajo años de resignación y dignidad silenciosa, hasta que llega el momento adecuado para revelarse. Caminé hacia la ventana, viendo caer la nieve,
Y recordé cómo empezó todo. La nieve me recordó a ese diciembre de hace 20 años, cuando todo lo que había construido se derrumbó. Había estado sentado en esta misma cocina. Aunque la casa se sentía diferente entonces, más cálida, llena de la promesa de una familia. Patricia había estado empacando sus maletas esparcidas por el suelo de nuestro dormitorio como heridas abiertas. «Eres patético, Roberto». Su voz resonó en mi memoria, aguda y cruel. 45 años. ¿Y qué tienes para mostrar? Un trabajo sin futuro en la empresa, una hipoteca que apenas podemos pagar y sueños que nunca se harán realidad. Recordé estar parado en el umbral de la puerta, viéndola doblar ropa con precisión mecánica. Pensé que éramos felices. ¿Felices? Se había reído ella. Un sonido como vidrio rompiéndose. ¿Cuándo fue la última vez que me sorprendiste con algo? ¿Cuándo fue la última vez que me llevaste a algún lugar bonito? Fernando me trata como a una reina. Fernando, su nuevo novio, el del coche de lujo y la oficina en la esquina, el que había estado llamando a nuestra casa durante meses antes de que finalmente entendiera lo que estaba pasando. ¿Qué pasa con Daniel?, le había preguntado, aferrándome a un clavo ardiendo. Él necesita estabilidad. Necesita a su padre. Necesita un ganador como padre. Ella había cerrado la maleta de golpe. Todo lo que ha sido siempre es una decepción. El divorcio había sido rápido y brutal. El abogado de Patricia había sido costoso. El mío estaba sobrecargado de trabajo y mal pagado. Ella se había marchado con la casa, el coche y la lealtad de nuestro hijo. Yo me había mudado a este pequeño alquiler en la ciudad, comenzando de nuevo a los 45 años, sin nada más que mi trabajo de contabilidad y el sabor amargo de la traición. Daniel tenía 18 años entonces, lo suficientemente mayor para elegir bandos. Eligió el de ella sin dudarlo. «Mamá tiene razón», había dicho durante una de nuestras últimas conversaciones, con su voz fría y llena de certeza adolescente. «Solo estás poniendo excusas. Quizás si te hubieras esforzado más, si hubieras sido más exitoso, nada de esto habría pasado». Traté de explicarle, de hacerlo entender, pero él ya había decidido. El padrastro tenía dinero, influencia, conexiones. ¿Qué tenía yo? Un pequeño apartamento y un corazón roto. Siguieron 20 años de silencio, 20 años de tarjetas de cumpleaños devueltas sin abrir, de llamadas telefónicas que iban directo al buzón de voz, de mañanas de Navidad pasadas solo en esta casa silenciosa. Había aprendido a vivir con el vacío, a encontrar significado en las pequeñas cosas. Mi trabajo, mis libros, la amabilidad ocasional de los vecinos. Pero nunca había dejado de tener esperanza. Nunca dejé de creer que algún día mi hijo recordaría al hombre que le había enseñado a andar en bicicleta, que se había quedado despierto toda la noche cuando tuvo neumonía, que lo había amado incondicionalmente, incluso cuando el amor no era suficiente. El premio de la lotería lo había cambiado todo. 15 millones de dólares, libres de impuestos, de un boleto que había comprado por capricho en la tienda de la esquina. La historia había salido en las noticias locales, luego en los periódicos estatales. En una semana, mi teléfono había empezado a sonar de nuevo. Viejos amigos de los que no había sabido en años. Parientes lejanos que había olvidado que existían. Y luego hoy, la llamada que había estado esperando y temiendo en igual medida. Caminé hacia mi escritorio y saqué la carpeta que había estado armando durante meses. Estados de cuenta bancarios, registros de inversión, documentos legales, todo lo que necesitaría para la Nochebuena, todo lo que necesitaría para mostrarle a mi hijo exactamente en qué clase de hombre se había convertido su padre. La nieve seguía cayendo afuera, cubriendo la ciudad en un blanco inmaculado. Pronto, muy pronto, tendría mi oportunidad de darles a Daniel y a Patricia la sorpresa que habían estado esperando. Pero algo me decía que no sería exactamente lo que ellos esperaban. Sonreí para mis adentros, cerrando la carpeta. 20 años era mucho tiempo para esperar justicia. Pero había aprendido que algunas cosas valían la espera. El aislamiento había sido mi maestro, aunque no me había dado cuenta en ese momento. Después del divorcio, cuando la soledad se instaló en mis huesos, como el frío del invierno, necesité algo para llenar las horas interminables. Fue entonces cuando descubrí mi don para los números. No solo del tipo contable, sino del tipo que podía construir imperios desde el polvo.
Empezó con un aviso de ejecución hipotecaria que había visto en el periódico local en el año 2008. Una pequeña casa de 2 viviendas en el lado sur, nada especial. Pero el precio me llamó la atención. Mientras todos los demás huían asustados del mercado inmobiliario, yo vi una oportunidad. Conduje pasando por la propiedad en mi hora de almuerzo, notando la buena estructura bajo la pintura descascarada y el patio cubierto de maleza. Esa noche, esparcí recortes de periódicos sobre la mesa de mi cocina, con los bordes amarillentos curvándose bajo la luz de la lámpara. Tasas hipotecarias, valores de propiedad, predicciones del mercado. Los devoré todos como un hombre hambriento. La vieja silla de madera crujió bajo mi peso mientras me inclinaba hacia adelante, calculando riesgos en el reverso de las facturas de servicios públicos. ¿Está seguro de esto, señor Vargas? El banquero me había mirado por encima de sus gafas. Escéptico. Los bienes raíces son un juego peligroso en este momento, estoy seguro. Firmé los papeles con manos firmes, aunque mi corazón latía con fuerza. Era cada centavo que había ahorrado desde el divorcio, más un pequeño préstamo contra mi modesta cuenta de jubilación. La casa dúplex se convirtió en mi proyecto nocturno. Conducía hasta allá después del trabajo, con las herramientas haciendo ruido en mi maletero, y pasaba horas raspando pintura, arreglando fugas, reemplazando tablas podridas. El trabajo físico se sentía bien, con propósito. Por primera vez en años, estaba creando algo en lugar de solo sobrevivir. 6 meses después, tenía inquilinos. Buena gente. Una pareja joven que empezaba, agradecida por paredes limpias y tuberías que funcionaban. El alquiler cubría mi hipoteca con una pequeña ganancia sobrante. Reinvertí inmediatamente, comprando otra propiedad. Luego otra. La gran recesión fue mi oportunidad de oro. Mientras otros perdían fortunas, yo construí la mía silenciosamente. Una compra cuidadosa a la vez. Aprendí a leer los vecindarios como libros, a detectar potencial donde otros solo veían problemas. Los cálculos de medianoche se volvieron rutina. Hojas de cálculo brillando en la pantalla de mi computadora, rastreando ingresos y gastos con precisión metódica. Para el año 2015, poseía 12 propiedades en toda la ciudad. Para el año 2020, 23. Vivía en el mismo pequeño alquiler. Conducía el mismo auto confiable. Usaba la misma ropa modesta. Pero bajo la superficie, estaba acumulando poder. El tipo que venía de decisiones inteligentes tomadas en paciente soledad. El premio de la lotería había sido suerte. Claro. Pero aterrizó sobre una base que yo había construido a través de disciplina y determinación. 15 millones de dólares, sumados a lo que ya había ganado con sudor y estrategia. Yo valía más de lo que Daniel podía imaginar. Más de lo que Patricia jamás creería posible. Miré el reloj. Casi medianoche. La nieve había dejado de caer, dejando la ciudad envuelta en un silencio prístino. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades para demostrar que el hombre tranquilo al que habían descartado como un fracaso, se había convertido en algo completamente diferente. ¿Sabía Daniel el alcance total de lo que yo había logrado? ¿Entendía que su padre no solo tuvo suerte, sino que era inteligente? Lo dudaba. En su mente, yo seguía siendo el hombre roto que lo había perdido todo hace 20 años. Pero ese hombre se había ido, reemplazado por alguien que había aprendido a convertir la soledad en fuerza, el fracaso en triunfo. La casa se asentó a mi alrededor con sonidos familiares. Tenía trabajo que hacer, planes que finalizar. La Nochebuena se acercaba, y tenía la intención de estar listo. La mañana llegó con nieve fresca cubriendo las ventanas, y yo estaba tomando un café en la mesa de mi cocina cuando el teléfono sonó de nuevo. El sonido me hizo pausar, con la taza a medio camino de mis labios. 2 llamadas en 2 días, después de 2 décadas de silencio. Roberto, la voz de Patricia me golpeó como un viento frío. Todavía ese mismo tono entrecortado que usaba cuando quería algo, aunque la edad había endurecido los bordes. Espero que no te moleste que llame. Conseguí tu número a través de Daniel. Dejé mi café con cuidado. Patricia, qué atenta de tu parte al contactarme. Escucha, sé que las cosas terminaron mal entre nosotros, pero tenemos un hijo juntos. Eso tiene que contar para algo, ¿verdad? Daniel está en problemas, Roberto. Problemas serios. Necesita ayuda. Y pensé, bueno, con tu reciente buena fortuna. Podía escuchar crujidos en el fondo. Susurros. Luego la voz de Daniel, débil pero clara.
Pídele más. Dile que es urgente. ¿Qué tipo de problemas? Mantuve mi voz neutral, aunque mi agarre se tensó en el auricular. Su negocio, ya sabes cómo es. El mundo de las nuevas empresas es tan volátil. Tiene inversores respirándole en la nuca, y si no consigue el dinero pronto. Ella dejó la frase colgando. Odio pedirlo. ¿Pero podrías ayudar? ¿Por los viejos tiempos? Más susurros. Di que es por el futuro de los nietos. Es por el futuro de los nietos, continuó Patricia, su voz tomando esa cualidad suplicante que recordaba de nuestro matrimonio. No quieres que sufran por problemas de negocios, ¿verdad? Observé el vapor subir de mi taza de café, pensando en todas las veces que había caído en esta rutina, las crisis fabricadas, la manipulación emocional, la forma en que ella siempre había sabido exactamente qué botones presionar. ¿Cuánto? Pregunté. Bueno, $200,000 cubrirían los problemas. Pero si pudieras estirarte a 300,000. Otro susurro. Tal vez 400,000, solo para estar seguros. Casi me río. $400,000. Pedidos tan casualmente como quien pide azúcar prestada a un vecino. Ya veo. Roberto, sé que estás enojado por el pasado, pero esto es más grande que nuestros problemas. Esto se trata de la familia. De hacer lo correcto. ¿Lo correcto? Repetí las palabras lentamente. Dime, Patricia, ¿qué hubo de correcto en 20 años de silencio? ¿Qué hubo de correcto en devolver tarjetas de cumpleaños sin abrir? ¿Qué hubo de correcto en enseñarle a nuestro hijo a tratar a su padre como a un extraño? Su voz se endureció. Eso es historia antigua. Estamos hablando de ahora, del futuro de tu hijo. No te daré ni un centavo. Las palabras salieron más limpias de lo que esperaba, sin ira ni amargura. Solo hechos. ¿Qué? Ella sonaba genuinamente sorprendida. Roberto, no puedes hablar en serio. Ganaste millones de dólares. ¿Qué son unos cientos de miles para ayudar a tu propio hijo? Ni un centavo. Repetí. Ni ahora. Ni nunca. Pero tú lo amas. Eres su padre. ¿Cómo puedes abandonarlo cuando más te necesita? Pensé en todas las veces que yo los había necesitado. En todas las veces que extendí la mano y fui ignorado. Aprendí de la mejor. Estás cometiendo un error. Te arrepentirás de esto. No creo que lo haga. La línea se cortó. Ella me había colgado así nada más. Dejé el teléfono y vi la nieve seguir cayendo fuera de mi ventana. El silencio se sentía diferente ahora. No vacío, sino lleno de posibilidades. Había pasado la prueba. Hace 20 años, habría escrito el cheque. Desesperado por comprar de vuelta su afecto. Pero el hombre en el que me había convertido entendía algo que el viejo Roberto nunca entendió. El respeto no se podía comprar. Y el amor que venía con una etiqueta de precio no era amor en absoluto. Terminé mi café y comencé a planear mi siguiente movimiento. La Nochebuena aún estaba a días de distancia. Pero tenía el presentimiento de que mi hijo y su madre no habían terminado con su pequeño esquema. Eso estaba bien. Había esperado 20 años para este momento. Podía esperar un poco más para ver exactamente hasta dónde llegarían. El teléfono permanecía en silencio sobre la mesa, y me encontré casi esperando que sonara de nuevo, porque cada llamada hacía que mi sorpresa de Navidad fuera un poco más dulce, un poco más justificada. Ellos pensaban que estaban tratando con el mismo hombre roto que lo había perdido todo hace décadas. No tenían idea de a quién se enfrentaban realmente. El sueño me evadió esa noche. Y al amanecer, sabía lo que tenía que hacer. La luz de la mañana proyectaba largas sombras sobre el piso de mi cocina, mientras me sentaba con mi café, mirando el teléfono. Una prueba más. Una confirmación final de lo que ya sospechaba. Levanté el auricular y marqué el número de Daniel. Mis dedos firmes a pesar del peso de lo que estaba a punto de hacer. ¿Papá? Sonaba sorprendido. Tal vez incluso complacido. No esperaba saber de ti tan pronto. He estado pensando en lo que dijo tu madre ayer. Sobre tus problemas. Ah, eso. Su voz cambió, volviéndose más cautelosa. Probablemente lo hizo sonar peor de lo que es. Ya sabes cómo se preocupa ella. Me recliné en mi silla, viendo el viento invernal sacudir mis ventanas. En realidad, Daniel, llamé porque tengo algunos problemas propios. ¿Problemas? Financieros. Dejé que las palabras colgaran en el aire, notando cómo cambiaba su respiración. Me temo que tomé algunas decisiones terribles con mis ganancias de la lotería. Me dejé llevar por el comercio de criptomonedas, ya sabes. Bitcoin,
Ethereum, todas esas monedas digitales de las que todos hablaban. Oh, no. Pero su tono no era compasivo. Era calculador. ¿Qué tan malo es? Bastante malo. Perdí la mayor parte en un colapso del mercado la semana pasada. Inversiones volátiles, me advirtieron. Pero pensé que sabía más. Hice una pausa, dejándolo absorber esta mentira. Podría tener suficiente para cubrir la cena de Navidad, pero no mucho más. El silencio se extendió entre nosotros, roto solo por el zumbido de la línea telefónica. Casi podía escuchar sus pensamientos cambiando, recalibrando. Bueno, dijo finalmente, su voz más fría que el invierno del norte. Eso es realmente desafortunado, papá. Supongo que estas cosas pasan. Esperé, dándole la oportunidad de ofrecer consuelo, apoyo, cualquier cosa que pudiera parecerse a preocupación filial. Entonces, sobre la Navidad, se aclaró la garganta. Tal vez sería mejor si no vinieras este año. Quiero decir, con todo lo que estás lidiando, probablemente necesites concentrarte en ordenar tus finanzas. Ahí estaba, la máscara cayendo completamente. Ya veo. Mantuve mi voz neutral, aunque por dentro sentí una fría satisfacción. Entonces la invitación está cancelada. Es solo que, entiendes, ¿verdad? Patricia ha estado planeando esta gran comida. Y estábamos contando un poco con... Bueno, de todos modos, probablemente sea mejor así. Menos estrés para todos. ¿Menos estrés? Asentí para mí mismo. Por supuesto, no quisiera ser una carga con mi presencia. Papá, no te pongas así. Es solo práctico. Cuando te recuperes, definitivamente nos reuniremos. Cuando me recupere, sonreí sombríamente. Correcto. Mira, tengo que correr. Conferencia telefónica en 5 minutos. Pero hablaremos pronto, ¿de acuerdo? La línea se cortó antes de que pudiera responder. Dejé el teléfono y miré hacia las calles cubiertas de nieve de la ciudad. 20 años de silencio. Y en el momento en que pensaron que estaba en la ruina de nuevo, volvieron al silencio total. Sabía que sucedería, pero tenerlo confirmado tan brutalmente todavía dolía. No porque estuviera sorprendido, sino porque cristalizaba todo lo que había sospechado sobre sus motivos. El amor con condiciones no era amor en absoluto. Era una transacción comercial. Caminé hacia la ventana y presioné mi palma contra el cristal frío. Afuera, mis vecinos ya estaban comenzando su día, calentando autos, quitando nieve de las entradas. Gente normal viviendo vidas normales. Probablemente dando por sentado el simple hecho de que sus familias los amaban por quienes eran, no por lo que tenían. La prueba estaba completa. El jurado había dado su veredicto. Ahora era el momento de planear la sentencia. Con esa claridad pasé la tarde investigando las vidas que mi hijo y mi exesposa habían construido mientras ignoraban la mía. Si querían jugar juegos, necesitaba entender las reglas. Comencé con mi vieja red de negocios en la ciudad. Contactos que había hecho durante mis aventuras inmobiliarias. Unas pocas llamadas revelaron información interesante sobre la nueva empresa de Daniel, o más bien, su fracaso espectacular. Soluciones Tecnológicas Vargas. Jim Patterson de la Cámara de Comercio se rió amargamente. Ese chico quemó el dinero de los inversores como si fuera confeti. Prometió software revolucionario. No entregó nada más que excusas y almuerzos caros. ¿Qué pasó con los inversores? No están contentos. Se dice que debe cerca de $2 millones entre la firma de capital de riesgo y los patrocinadores privados. Algunos de ellos están involucrando abogados. Tomé notas en un blog legal. Mi mente de contador organizando automáticamente la información. 2 millones en deuda. Eso explicaba la desesperación. Internet proporcionó el resto del rompecabezas. El perfil profesional de Daniel mostraba una cadena de empresas fallidas, cada una durando lo suficiente para atraer financiamiento antes de colapsar. Su red social pintaba una imagen de estilo de vida lujoso. Restaurantes caros, autos de lujo, ropa de diseñador. Todo financiado con el dinero de otras personas. Pero fue el perfil social de Patricia lo que realmente me asqueó. Su perfil mostraba a una mujer haciéndose la víctima con precisión magistral. Fotos de ella luciendo demacrada y cansada, junto con publicaciones sobre su valiente batalla contra el cáncer. Día 47 de quimioterapia. Decía una publicación del mes pasado. Los tratamientos son agotadores, pero sus donaciones me mantienen luchando.
Cada dólar ayuda con facturas médicas y tratamientos experimentales que mi seguro no cubre. Me desplacé por meses de publicaciones similares, cada una más manipuladora que la anterior. Miles de dólares en donaciones de extraños bien intencionados. Todo basado en una mentira, porque yo sabía que Patricia no estaba enferma. Solo era codiciosa. Una búsqueda rápida en los registros del hospital de la ciudad, a través de un contacto que trabajaba en administración, confirmó mis sospechas. Sin tratamientos contra el cáncer, sin quimioterapia, ni siquiera una eliminación de lunar sospechoso. Comparé sus publicaciones con los patrones de gasto de Daniel en las redes sociales. El momento era demasiado perfecto para ser coincidencia. Cada pico importante de donaciones coincidía con Daniel publicando sobre una nueva oportunidad de negocio o una compra costosa. Estaban trabajando juntos, un equipo de madre e hijo, desangrando dinero de extraños, mientras ignoraban al hombre que realmente había ganado su riqueza a través del trabajo honesto. Recopilé todo en una carpeta. El mismo enfoque metódico que había usado para mis inversiones inmobiliarias. Registros bancarios, capturas de pantalla de redes sociales, testimonios de inversores estafados, un rastro de papel que pintaba una imagen clara de fraude sistemático y manipulación emocional. La ironía no se me escapaba. Me descartaron como un fracaso, un hombre que no valía su tiempo ni atención. Pero ese mismo hombre había construido una fortuna a través de la paciencia y la estrategia, mientras que ellos no habían construido nada más que deuda y engaño. Cerré mi computadora portátil mientras la tarde caía sobre la ciudad, el brillo de las pantallas desvaneciéndose en la oscuridad. Mañana traería nuevas oportunidades, nuevas piezas del rompecabezas, pero esta noche me permití un momento de satisfacción. Ya no era la víctima en esta historia. Me estaba convirtiendo en el autor. El teléfono sonó de nuevo. Probablemente otro intento desesperado de sacar dinero a su padre rico. Lo dejé sonar, escuchando el sonido resonar a través de mi casa tranquila. Que se pregunten, que se preocupen. La Navidad todavía estaba a días de distancia, y yo tenía trabajo que hacer. Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo la ciudad de blanco, limpio, puro, listo para un nuevo comienzo. El amanecer trajo enfoque, y alcancé el teléfono antes de que mi café matutino terminara de prepararse. Las notas de la investigación de ayer yacían esparcidas sobre la mesa de mi cocina como un plan de batalla. Era hora de ver hasta dónde llevaría la codicia a mi hijo. Daniel contestó al segundo timbrazo. Papá, esto es inesperado. 2 veces en 2 días. Tengo buenas noticias, dije, acomodándome en mi silla. ¿Recuerdas esas inversiones en criptomonedas de las que te hablé? ¿Las que me dejaron en la ruina? Sí. Su voz llevaba una nota de cansancio, como si sospechara hacia dónde se dirigía esto. Bueno, logré recuperar la mayor parte. Comercio diario, ya sabes. Compré en la caída y subió de nuevo. Resultó mejor de lo que esperaba. El silencio se extendió por exactamente 3 segundos. Los conté. Eso es fantástico, papá. Estoy tan aliviado. Estaba preocupado por ti. La mentira le salía tan fácilmente. Ni una pizca de vergüenza o incomodidad por lo rápido que me había descartado cuando pensó que estaba arruinado. Así que, estaba pensando, continué. Tal vez la Navidad vuelve a estar en pie, si la invitación sigue vigente. Por supuesto que sí. Patricia estará encantada. Ella ha estado deseando verte. Otra mentira. Podía escuchar los cálculos haciendo clic detrás de sus palabras como una vieja caja registradora. En realidad, papá, hablando de Navidad, su voz cambió, volviéndose más íntima, más de hijo. Sé que es incómodo mencionar esto, pero ya que mencionaste tu recuperación financiera, me preguntaba si podrías considerar ayudarme con algo. Sonreí sombríamente. Oh, es esta oportunidad de negocio. Sensible al tiempo, ya sabes. El tipo de trato que podría asegurarme la vida. Pero necesito moverme rápido. $300,000 cubrirían mi participación inicial. $300,000. No una solicitud de préstamo. Una demanda envuelta en palabras de oportunidad. Esa es una cantidad significativa, Daniel. Lo sé. Pero papá, esto no se trata solo de mí. Se trata de asegurar el futuro de la familia. El futuro de tus nietos. Y honestamente, después de todo lo que ha pasado entre nosotros, pensé que esta podría ser una forma de, ya sabes, empezar de nuevo. La manipulación era asombrosa en su audacia. Familia, nietos,
Nuevos comienzos. Todos los botones que él pensaba que funcionarían en el hombre que yo solía ser. Cuéntame más sobre esta oportunidad, dije, inyectando suficiente interés para mantenerlo hablando. Es en el sector tecnológico, desarrollo de inteligencia artificial. En realidad, cosas revolucionarias. Los inversores iniciales proyectan retornos del 500% en 18 meses. El mismo discurso que probablemente había usado con sus víctimas anteriores. Me pregunté si siquiera se había molestado en cambiar los números. ¿500%? Eso suena demasiado bueno para ser verdad. Sé que suena loco. Pero papá, así es como funcionan estas tecnologías innovadoras. ¿Recuerdas cuando el Bitcoin no era nada? La gente que entró temprano hizo fortunas. Dejé que el silencio colgara entre nosotros, como si estuviera considerándolo genuinamente. En verdad, me maravillaba de lo completamente que se había revelado. Ninguna mención de pagarme, ningún reconocimiento de los 20 años de silencio. Solo su mano extendida, con la palma hacia arriba, esperando. Tendré que pensarlo, dije finalmente. Por supuesto. Pero papá, el tiempo realmente es un factor aquí. La ventana se cierra después de Navidad. Así que si vas a hacer esto, necesitaríamos movernos rápido. La urgencia era fabricada, por supuesto. Crear presión, eliminar tiempo para dudas, tácticas clásicas de estafador. Entiendo. Déjame consultarlo con la almohada. Eso es todo lo que puedo pedir. Y papá, gracias por siquiera considerarlo. Significa todo para mí. Colgué y me recosté en mi silla, viendo la luz del sol matutino brillar en mi bloc de notas. Él había mordido el anzuelo completamente, sin sospechas, sin preguntas sobre cómo había recuperado mis pérdidas tan rápido, solo pura y absoluta codicia. Tomé mi bolígrafo y escribí una sola palabra. Confirmado. 20 años de silencio. Y ahora quería $300,000, basado en una llamada telefónica de 5 minutos. La audacia era casi admirable en su descaro. Casi. Miré mi reloj. El día laboral apenas comenzaba, y tenía otras llamadas que hacer, otras piezas que poner en su lugar. Daniel pensaba que estaba jugando conmigo, pero no tenía idea de que el juego ya había comenzado. Con ese cebo puesto, recurrí a los contactos que había compilado durante la investigación de ayer. Los inversores a los que Daniel había estafado merecían saber a dónde se había ido su dinero, y dónde se escondía el hombre que lo había tomado. Comencé primero con la firma de capital de riesgo. La recepcionista me transfirió con un tal señor Davidson, quien sonaba cansado incluso a las 9 de la mañana. ¿Llama por Daniel Vargas? Su voz se agudizó. ¿Cuál es su conexión con él? Soy alguien que cree en la responsabilidad, dije cuidadosamente. Entiendo que le debe a su firma una cantidad considerable de dinero. Considerable es quedarse corto. Estamos hablando de fraude deliberado. Pero se ha esfumado. Sin dirección de reenvío. Sin información de contacto. Nuestros abogados están frustrados. ¿Qué pasaría si le dijera que sé exactamente dónde está? La silla de Davidson chirrió mientras se inclinaba hacia adelante. Estoy escuchando. En esta ciudad. Se ha estado escondiendo allí durante meses, viviendo en casa de su madre mientras planea su próximo esquema. Proporcioné la dirección, el número de teléfono y la evidencia de redes sociales que había reunido. La emoción de Davidson era palpable. ¿Cómo sabe todo esto? Digamos que tengo un interés personal en ver que se haga justicia. Después de Davidson, contacté a los 3 inversores privados que Daniel había nombrado en los documentos de registro de su empresa fallida. Sus reacciones fueron notablemente similares. Escepticismo inicial, seguido de una rabia apenas contenida cuando proporcioné pruebas de su paradero. Esa pequeña comadreja, gruñó Elena Martínez, quien había perdido $50,000 en su startup de paneles solares. Sabía que se estaba escondiendo en algún lugar. Mi abogado dijo que necesitaríamos un investigador privado para rastrearlo. Considere la investigación completa, dije. También le estoy enviando evidencia de su estilo de vida actual. Publicaciones en redes sociales mostrando compras costosas, visitas a restaurantes, artículos de lujo, todo mientras afirma estar en bancarrota. Para el mediodía, había contactado a 7 inversores. Para las 2 de la tarde, estaban formando una demanda colectiva. Para las 3, tenían una conferencia telefónica programada con sus equipos legales. Me recosté en mi oficina en casa, rodeado de papeles y capturas de pantalla, escuchando mi teléfono sonar con actualizaciones. Cada llamada traía más satisfacción que la anterior.
Señor Anónimo, dijo Davidson cuando devolvió la llamada. No sé quién es usted, pero nos ha dado exactamente lo que necesitábamos. Estamos presentando mociones de emergencia para congelar sus cuentas e incautar cualquier activo que podamos encontrar. ¿Qué tan rápido pueden moverse? Estamos hablando de días, no semanas. La Navidad podría ser muy interesante para el señor Vargas. Guardé la tarjeta de presentación de Davidson con las otras, creando una pila ordenada de consecuencias. Durante 20 años, Daniel había vivido sin enfrentar responsabilidades por sus acciones. Eso estaba a punto de cambiar. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Elena Martínez. Nuestros abogados están coordinando con los demás. Vamos a golpearlo desde todos los lados simultáneamente. No más esconderse. No más juegos. Me alegra haber podido ayudar. Una cosa más, dijo ella. Cuando lo encontremos y lo encontraremos, quiero agradecerle adecuadamente. Nos ha dado esperanza cuando pensábamos que todo estaba perdido. Colgué y miré hacia las calles de la ciudad, donde mi hijo pensaba que estaba seguro, donde pensaba que podía continuar sus esquemas sin consecuencias. La nieve había dejado de caer, dejando el mundo nítido y claro. Visibilidad perfecta para lo que venía a continuación. Abrí mi computadora portátil y comencé a escribir un correo electrónico a la estación de noticias local. Si Daniel quería jugar juegos con el dinero de otras personas, tal vez era hora de que la ciudad supiera qué tipo de vecino tenían. Con las alianzas formándose, conduje la tarde siguiente para reunir la pieza final de evidencia que necesitaba. El Hospital Santa Isabel estaba en el lado este de la ciudad. Su fachada de ladrillo espolvoreada de nieve. Y estacioné en el lote de visitantes con un sentido de propósito que no había sentido en años. Las puertas automáticas se abrieron con un soplido, liberando ese olor antiséptico familiar que siempre me recordaba mi propia cirugía de corazón hace años, esa para la que Daniel no se había molestado en visitarme. Caminé por el vestíbulo, mis pasos resonando en los pisos pulidos, pasando junto a familias aferrando flores con preocupación. Encontré a Janet en la oficina de registros médicos. Una mujer que conocía desde mis días de contabilidad cuando había manejado los libros para la práctica dental de su difunto esposo. Ella levantó la vista de su computadora con sorpresa. «¿Roberto Vargas? ¿Qué te trae por aquí en un día como este?» «Hola, Janet. Necesito un favor. Y sé que este es territorio delicado». Su expresión cambió a cautela. «¿Qué tipo de favor?» Saqué una tarjeta de presentación de la firma de Davidson. Estoy ayudando con una investigación de fraude. Hay una mujer reclamando tratamientos contra el cáncer que nunca recibió, recolectando donaciones bajo falsas pretensiones. Se están afectando vidas. Janet estudió la tarjeta, luego me miró de vuelta. Roberto, sabes que no puedo simplemente. Patricia Vargas, mi exesposa. Las palabras sabían amargas. Ella ha estado ejecutando una estafa en las redes sociales, reclamando tratamientos de quimioterapia que nunca sucedieron. Buena gente está enviando dinero que no pueden permitirse porque creen que ella se está muriendo. Algo cambió en los ojos de Janet. Ella siempre había sido una mujer que valoraba la honestidad por encima de la burocracia. «Esto queda entre nosotros», dijo en voz baja. 20 minutos después, estaba sentado en mi auto revisando las impresiones. Historial médico limpio que se remontaba a 5 años. Chequeos de rutina. Limpiezas dentales. Una infección sinusal menor la primavera pasada. Ni una sola cita de oncología. Sin quimioterapia. Sin diagnóstico de cáncer de ningún tipo. Las luces fluorescentes del hospital proyectaban sombras marcadas sobre los papeles mientras leía cada detalle. Cada página confirmaba lo que ya sabía. Toda la historia del cáncer de Patricia era fabricada. Cada donación, cada mensaje de simpatía, cada oración enviada a su manera, se basaba en una mentira elaborada. Guardé los registros en el bolsillo de mi abrigo, sintiendo su peso contra mi pecho como una armadura. El viaje a casa a través de las calles tranquilas de la ciudad me dio tiempo para procesar lo que había descubierto. La nieve caía constantemente, cubriendo el mundo de blanco, haciendo que todo se viera limpio y nuevo. Por un momento, sentado en un semáforo en rojo, me pregunté si estaba cruzando líneas éticas. Estos eran registros médicos privados, obtenidos a través de conexiones personales en lugar de canales adecuados. Pero luego pensé en las familias enviando billetes de $20 que no podían permitirse, creyendo que estaban ayudando a una mujer moribunda a luchar por su vida. La luz se puso verde y seguí conduciendo.
A veces la justicia requería ensuciarse las manos. De vuelta en casa, puse los registros en mi carpeta, junto a la información de los inversores y las confirmaciones de la demanda. 3 ángulos de ataque separados. Todos cuidadosamente orquestados. Todos perfectamente cronometrados. Daniel y Patricia habían pasado 20 años creyendo que eran más inteligentes que todos los que los rodeaban. Mañana pondría a prueba esa teoría. Miré por la ventana de mi cocina, donde las luces de Navidad parpadeaban en las ventanas de los vecinos, y me permití una sonrisa. La temporada navideña estaba a punto de volverse muy interesante para la familia Vargas. El teléfono sonó una vez más esa noche. Dejé que se fuera al correo de voz, sabiendo ya que sería Daniel o Patricia con otra solicitud urgente o crisis fabricada. Pero su tiempo para hacer demandas se estaba acabando. Después de mañana, estarían demasiado ocupados lidiando con las consecuencias como para molestar a su pobre y olvidado padre. Me serví una taza de café y me acomodé para revisar mis planes. Una última vez. La mañana de Navidad estaba a solo unas horas de distancia. La Navidad amaneció nítida y clara. Y me preparé para lo que sería la fiesta más satisfactoria en 20 años. Me vestí con cuidado, no demasiado formal, no demasiado casual, y conduje a través de la ciudad hasta la dirección que Daniel me había enviado por mensaje de texto hace semanas. La casa estaba en un desarrollo más nuevo. Todo revestimiento de vinilo y paisajismo idéntico, con luces de Navidad colgadas de manera desigual en el porche. Podía ver formas moviéndose detrás de las ventanas, probablemente Patricia preocupándose por los preparativos de última hora, mientras Daniel contaba ganancias imaginarias de su oportunidad de inversión ficticia. Toqué el timbre, arreglando mi rostro en lo que esperaba que pareciera entusiasmo de abuelo. «Papá», Daniel abrió la puerta con los brazos abiertos de par en par, como si hubiéramos tenido cenas semanales durante años en lugar de silencio de radio. «¿Llegaste? Entra, entra». Patricia apareció detrás de él, más delgada de lo que recordaba, pero con esa misma mirada calculadora en sus ojos. «Roberto, oh, es tan maravilloso verte. Te ves próspero». Entré en su cálida sala de estar, notando los muebles caros que no combinaban del todo, la televisión enorme, los bolsos de diseñador descuidadamente cubriendo las sillas, todo comprado con el dinero de otras personas. «Sin duda. Gracias por recibirme», dije, colgando mi abrigo en su perchero. «Traje algo especial para más tarde, una sorpresa para ambos». Sus ojos se iluminaron de inmediato. «¿Una sorpresa?» Patricia juntó sus manos. «Qué considerado». Nos sentamos a cenar en una mesa que podría haber alimentado a 12 personas, cargada con platos que parecían impresionantes pero sabían como si vinieran de la sección de comida preparada del supermercado. Daniel cortó el pavo con floritura teatral, mientras Patricia llenaba copas de vino, y me bombardeaba con preguntas sobre mi recuperación de las pérdidas en criptomonedas. «Tan afortunado que lograras recuperarte», dijo ella, sin mirarme del todo a los ojos. «Estas fluctuaciones del mercado pueden ser tan impredecibles. De hecho, pueden serlo». Estuve de acuerdo, cortando mi pavo en trozos precisos, pero he aprendido a ser más cuidadoso sobre en quién confío para consejos financieros. Daniel se lanzó a una explicación detallada de su oportunidad de inversión en IA, completa con retornos proyectados y urgencia de tiempo. Asentí, haciendo preguntas que me hacían sonar interesado mientras veía sus rostros volverse más animados con cada signo percibido de mi disposición a invertir. El golpe en la puerta llegó justo cuando Patricia estaba sirviendo el postre. Fuerte, autoritario, el tipo de golpe que significaba negocios. Daniel frunció el ceño, dejando su tenedor. No esperaba a nadie. Caminó hacia la puerta principal, Patricia y yo siguiéndolo detrás. A través de la ventana pude ver a un hombre con un abrigo oscuro sosteniendo un sobre. «¿Daniel Vargas?», preguntó el hombre cuando se abrió la puerta. «Sí, le traigo una notificación judicial». Entregó el sobre y se dio la vuelta para irse. Daniel miró los papeles, su rostro perdiendo color mientras leía. Esto no puede ser correcto». «¿Qué es, cariño?». Patricia miró por encima de su hombro. «Es una demanda, múltiples demandas. Los inversores me encontraron». Sus manos temblaban mientras pasaba las páginas de documentos legales. Congelamiento de activos de emergencia. Demandas de restitución. Alegaciones de fraude criminal. ¿Cómo supieron siquiera dónde estaba? Su voz se quebró ligeramente.
Mantuve mi expresión de abuelo preocupado mientras internamente saboreaba cada momento de su pánico. «Oh, no», dijo Patricia, leyendo por encima de su hombro. «Roberto, este es un momento terrible. Justo durante la cena de Navidad. Estas cosas tienen una forma de alcanzar a las personas», observé suavemente. Daniel estaba caminando de un lado a otro ahora, pasando sus manos por su cabello. «Necesito llamar a mi abogado». «No. Necesito salir de aquí. Podrían congelar todo. La casa, las cuentas, todo». «¿Cuánto quieren?», preguntó Patricia. «2 millones. Más daños. Más intereses». Parecía que iba a vomitar. Patricia se volvió hacia mí con esa expresión familiar que recordaba de nuestro matrimonio, la que aparecía cada vez que necesitaba algo costoso. «Roberto», dijo cuidadosamente, «sé que esto es incómodo, pero la familia de Daniel, nuestro hijo, y con tu reciente buena fortuna, tal vez podrías ayudar con los honorarios legales, solo hasta que esto se resuelva». Ella buscó su teléfono, probablemente para comenzar a calcular exactamente cuánto pensaba que podía extraerme. Le sonreí, la misma sonrisa paciente que había usado durante 20 años de manipulación y desprecio. «En realidad, Patricia, creo que vas a tener problemas más grandes que los honorarios legales, muy pronto». Ella levantó la vista de su teléfono, pausando a mitad de marcar. «¿Qué quieres decir?». «Conozco a alguien que se especializa en casos de fraude», dijo ella, su voz tomando ese tono decidido que recordaba de nuestro matrimonio. «Un amigo de Facebook, abogado brillante, maneja este tipo de situaciones todo el tiempo». Abrió su teléfono y navegó a Facebook, sus dedos moviéndose con eficiencia práctica. Observé su rostro, sabiendo lo que venía, pero curioso por ver cómo se desarrollaría. La primera insignia de notificación mostraba 97 mensajes. Sus cejas se levantaron ligeramente, pero aún no estaba preocupada. La gente popular recibía muchos mensajes, especialmente durante las fiestas. Entonces comenzó a desplazarse. «¿Qué demonios?», susurró, su rostro palideciendo mientras leía. El teléfono temblaba en sus manos. «Patricia, ¿qué es?». Daniel se inclinó sobre su hombro, olvidando los papeles de la demanda. Están diciendo que fingí tener cáncer. Mira estos comentarios. Fraude. Estafadora. Asqueroso. Hay cientos de ellos». Tomé un sorbo de mi café y vi el espectáculo desarrollarse. Ella se desplazó más rápido, su respiración volviéndose superficial. «Hay un artículo de noticias. Mujer de la ciudad expuesta por estafa de cáncer falso». «¿Cómo lo hicieron? ¿Quién lo haría?». Daniel agarró el teléfono y leyó en voz alta. «Fuente anónima proporciona registros médicos que prueban que Patricia Vargas nunca recibió tratamiento contra el cáncer, a pesar de recolectar miles en donaciones para costos de quimioterapia. Esto no puede estar pasando». La voz de Patricia se quebró. «Alguien hackeó mis registros médicos. Esto es ilegal». «¿Es verdad?», preguntó Daniel, su voz mortalmente tranquila. «Por supuesto que no es verdad. Estoy luchando contra el cáncer. Tú sabes que estoy luchando contra el cáncer». Pero incluso mientras lo decía, pude ver la duda arrastrándose en los ojos de Daniel. Él era muchas cosas, pero no era estúpido. Los registros médicos eran demasiado detallados, demasiado oficiales para ser fabricados. «Dios mío, mamá. Dios mío. ¿Sabes lo que esto significa? Van a investigar todo. Mis demandas, tus donaciones, todo». El teléfono de Patricia vibró con otra notificación. Luego otra. Los mensajes llegaban a raudales ahora. Antiguos donantes, exigiendo reembolsos. Reporteros solicitando entrevistas. Autoridades haciendo preguntas. «Haz que pare», susurró, mirando la pantalla. «Haz que pare». «No puedo hacer que pare», espetó Daniel. «Tú hiciste esto. Tú nos trajiste esto. Yo no hice nada. Alguien me tendió una trampa». Se volvieron hacia mí simultáneamente, como si de repente recordaran que yo estaba allí. Sus rostros mostraban una mezcla de desesperación y esperanza. La misma expresión que había visto innumerables veces cuando habían necesitado algo de mí. «Roberto», dijo Patricia, su voz volviéndose melosa a pesar del pánico. «Dijiste que tenías una sorpresa para nosotros. Por favor, dime que trajiste lo que discutimos. ¿El dinero para la inversión de Daniel? Lo necesitamos ahora más que nunca». Daniel asintió con entusiasmo. «Papá, sé que esto se ve mal, pero podemos arreglarlo. Con tu ayuda,
Podemos contratar a los mejores abogados, las mejores firmas de relaciones públicas. Podemos hacer que todo esto desaparezca. Me puse de pie lentamente, dejando mi taza de café con cuidado deliberado. Sus ojos seguían cada movimiento mío, hambrientos y desesperados. En realidad, ya he entregado su sorpresa. Las palabras colgaron en el aire como humo. Caminé hacia el perchero y me puse mi chaqueta, tomándome mi tiempo con cada botón. ¿Qué quieres decir? La voz de Patricia era aguda con pánico creciente. Quiero decir exactamente lo que dije. Ya les he dado lo que se merecen. Pero el dinero. Daniel comenzó. No hay dinero. No para ustedes. Caminé hacia la puerta. Sus voces confundidas siguiéndome. Roberto, espera, no puedes simplemente irte. Necesitamos hablar de esto. Pero yo ya estaba girando la manija, saliendo a la fría noche. La puerta se cerró detrás de mí con un clic suave, cortando sus súplicas y protestas. Caminé hacia mi auto sin mirar atrás, aunque podía ver el brillo cálido de la ventana de su sala de estar en mi visión periférica. Adentro, probablemente todavía estaban tratando de procesar lo que acababa de suceder, todavía creyendo que podían manipular su salida de las consecuencias. El motor arrancó suavemente, y me alejé de la acera. En mi espejo retrovisor, vi una figura aparecer en la ventana. Daniel probablemente, viéndome desaparecer en la oscuridad. 20 años de silencio. 20 años de desprecio. 20 años de tratarme como si no existiera. Ahora sabían exactamente cómo se sentía eso. Los días se desdibujaron en semanas, y los informes llegaron a través de la red de chismes y preocupación genuina de la ciudad. La historia tenía piernas, como dicen en el negocio de las noticias, y corrió lejos y ancho. Janet del hospital llamó primero. Roberto, espero haber hecho lo correcto. Las autoridades me contactaron sobre esos registros. Resulta que alguien les había avisado anónimamente sobre el fraude. Estoy seguro de que lo manejaste apropiadamente, dije, revolviendo azúcar en mi café matutino. Las noticias locales lo recogieron. Luego los periódicos estatales. Algo sobre eso simplemente captó la atención de la gente. Tal vez la audacia de fingir cáncer por dinero. Otras actualizaciones llegaron a través de encuentros casuales en la tienda de comestibles, conversaciones casuales con vecinos, fragmentos de información que pintaban una imagen de colapso sistemático. Las batallas judiciales de Daniel habían sido rápidas y brutales. Los inversores, armados con evidencia y alimentados por una ira justa, habían presentado un caso hermético. El juez no había mostrado piedad por alguien que había robado fondos de jubilación y ahorros universitarios para financiar un estilo de vida de mentiras. Lo perdió todo, informó Tom Harrison, cuyo bufete de abogados había manejado parte del papeleo. Casa, auto, cuentas bancarias. Tuvo que volver a mudarse con su madre, si puedes creerlo. Pero la situación de Patricia era posiblemente peor. El fraude del cáncer había tocado una fibra sensible en el público de maneras que los esquemas de inversores de Daniel nunca podrían. La gente podía entender malos tratos comerciales, pero fingir una enfermedad terminal cruzaba una línea que no se podía descruzar. Su página de Facebook se había convertido en un páramo de comentarios enojados y demandas de reembolsos. Las noticias locales habían publicado una historia de seguimiento sobre cómo sus tratamientos falsos habían coincidido con curas milagrosas promocionadas y suplementos no probados, sugiriendo que se había estado beneficiando de la esperanza de personas desesperadas de múltiples maneras. Los cargos por fraude son probables, mencionó Carol de la biblioteca, donde había comenzado a ser voluntario los martes por la mañana. La oficina del fiscal de distrito se lo está tomando en serio, pero la actualización más satisfactoria provino de una fuente inesperada. La cartera, una mujer joven llamada Sara, que había estado siguiendo la historia, pasó por mi casa con un paquete, y no pudo evitar compartir lo que había visto. Entregué un montón de cartas certificadas en esa dirección ayer, dijo refiriéndose a la casa de Daniel. Documentos legales, por lo que parece. La mujer que abrió la puerta